ha llegado el mensaje del Corán hasta nuestros días, hasta nosotros, sin sufrir ningún tipo de alteración? Vamos a hablar sobre ello, las fases de recopilación del Corán. Ya en el vídeo anterior, si no lo habéis visto, como introducción al Sagrado Corán y donde hablo un poquito pues de todo su origen, os recomiendo que primero vayáis a ver ese vídeo, os lo dejo aquí en la cajita de información. Ya en ese vídeo expliqué que lo que es la revelación del Corán se hizo a lo largo de 23 años, ¿vale? En la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De estos 23 años, los 13 primeros fueron en Meca y después tras la migración, ¿no? La hijra, que se dice en árabe, ¿no? La égira, la gran migración de musulmanes desde Meca a Medina, pues continuó allí los últimos 10 años, ¿vale? En el caso de la recopilación del Corán, cuando hablamos de cómo se ha preservado, cómo ha llegado hasta nosotros ese mensaje de una manera totalmente intacta, tenemos que hablar de tres fases de recopilación o de preservación del mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala. La primera fase de todas es precisamente durante la época en que se reveló el mensaje. Mirad, cuando el arcángel Gabriel empezó a transmitir el mensaje al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al principio intentó que lo repitiese, que el profeta lo repitiese, ¿no? Para así poder memorizar el mensaje y después transmitirlo. Pero Allah subhanahu wa ta'ala ordenó que no lo repitiese, sino que lo escuchase, que ya él se encargaría de hacerle recordar exactamente palabra por palabra todo lo que había que decir, ¿vale? Y esto está en el Corán. Os leo exactamente el fragmento donde hace referencia a esto. Dice así: Oh Muhammad, no muevas tu lengua deprisa repitiendo la revelación, porque a mí me corresponde conservarla en tu corazón libre de toda tergiversación para que la recites. Y cuando te la transmita, sigue atentamente la recitación. Luego te explicaré claramente su significado. Y después, a pie de nota, en el comentario nos pone: el profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, en su afán por memorizar lo que le estaba siendo revelado, movía rápidamente los labios, pero Dios le indica que se tranquilice, que él lo grabaría en su corazón y lo preservaría de todo intento de tergiversación. De esta manera vemos cómo esta primera fase, o sea, al inicio de la recopilación, de la preservación del mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se encargaba y ponía todo su empeño en memorizar cada una de las letras para que no se perdiese ni un ápice, ¿no?, de todo el mensaje y de su importancia. Pero, como os acabo de leer, Allah subhanahu wa ta'ala le dice: no te preocupes, que yo me encargaré de que se memorice, de que lo memorices sin ningún tipo de dificultad, ¿no? Por tanto, en esta primera fase de la recopilación tendríamos lo que es la memorización del Corán, ¿vale? Es una etapa que se conoce como la memorización de los corazones, porque la manera de transmitir el mensaje es de forma oral, pero también de forma escrita, y os explico. Por un lado tendríamos esta revelación que hace el arcángel Jibril, ¿no?, Gabriel, al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y después él, con ese mensaje ya aprendido, interiorizado y memorizado, lo compartía con los sahaba, con sus compañeros, con la gente, ¿vale? Dentro de este grupo de compañeros había gente que también memorizaba el mensaje, ¿vale?, que se convertían en memorizadores del Corán. Por tanto, en la época del profeta, lo que él iba recitando, otro grupo de personas también iba memorizándolo exactamente palabra por palabra, ¿vale? Aparte de esto, de esta parte de memorización, también tendríamos lo que es la preservación de forma escrita. Aunque ya comenté en el vídeo anterior que en aquella época había gente, mucha gente que era analfabeta, también había ciertas personas que sí que estaban, que eran escribas o tal, y que sí que estaban capacitadas para escribir. Por tanto, una de las cosas que también hace el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es encargar a ciertas personas a que en pequeños fragmentos de piel, ¿no?, de cuero, cortezas de árboles, elementos así naturales, ¿vale?, hojas de palmeras y tal, que estas personas fuesen escribiendo estos fragmentos del Corán, ¿no?, de la revelación, para que también se diese esta preservación por escrito y no solo de forma oral.
El resultado de todo esto es que a la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿vale? Tendríamos lo que es un grupo de personas que habían memorizado el Corán por completo a lo largo de todos estos años de la revelación, y además también tendríamos lo que es el libro, pero no el libro recopilado tal y como lo tenemos ahora, sino dividido. Estas aleyas, estos capítulos del Corán estaban divididos en fragmentos que, como digo, que se habían escrito sobre material natural, ¿no? Y que conservaban de forma individual diferentes compañeros del profeta, ¿vale? Digamos que el mensaje estaba escrito, pero estaba disperso, ¿vale? En varias partes, en varias copias, ¿no? Que se habían ido escribiendo. Podemos decir realmente que de esta primera etapa lo más importante de todo eran aquellas personas memorizadoras que eran prácticamente la esperanza andante, ¿vale? O sea, eran las personas que tenían el Corán en su mente, ¿vale? Que lo habían memorizado por completo y por tanto cuya transmisión y tradición del mensaje pues dependía de ellos, ¿no? Cuando murió el profeta después, durante el reinado de Abu Bakr, ¿no? Que fue el primer califa que le sucedió, apareció la figura de, ¿vale? Que, bueno, también se le conoce como el gran mentiroso, ¿no? Y este personaje quiso coger el rol, asumir el rol de próximo profeta, y empezó a decir que él también había recibido la revelación de Dios, que él continuaba con el mensaje, incluso que tenía hasta su propio Corán, ¿no? Claramente era una manera de intentar cambiar el mensaje. Pero Allah subhanahu wa ta'ala ya hizo una promesa y ya aseguró que el Corán se iba a preservar y se iba a mantener inalterable a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, en esta época se llevó a cabo, hubo varios conflictos, porque por un lado hubo una parte de la comunidad musulmana que sí que creyó a Musailima, ¿vale? Perdonadme la voz. Hubo una parte que sí que le creyó y sí que fue tras él, digamos, y hubo otra parte que se mantuvo firme creyendo pues claramente en lo que había dicho el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que él era el último, ¿no? Que después de él no vendría nadie y que claramente el mensaje del Corán era el mensaje que culminaba pues toda la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Entonces se dieron varios conflictos y en una de las batallas murieron muchísimos recitadores y memorizadores del Corán. Como digo, poneros en situación. Estos memorizadores del Corán eran la esperanza andante, como digo, del mensaje. El hecho de que muriese un memorizador del Corán en aquella época donde predominaba la tradición verbal y oral antes que la escrita, ¿vale? El hecho de que muriese un memorizador en aquella época era una tragedia brutal, o sea, era horrible. Significaba la posibilidad de perder todo lo que el profeta ya había transmitido antes, ¿no? Fue a raíz de estas luchas, de estos encuentros con Musailima, que surgió aún más esta necesidad de poner por escrito y recopilar todo el Corán en un solo libro y no tenerlo en fragmentos dispersos y, por supuesto, en la mente de todas estas personas que lo habían memorizado. Por tanto, Omar ibn al-Khattab, ¿vale? Que fue otro califa que vino después, que era también compañero muy cercano al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, consultó con Abu Bakr pues esta idea de plasmar, de recopilar todo en un mismo libro, ¿no? Para evitar que se perdiese ante pues esta situación tan sumamente trágica donde murieron tantas personas de tantísimo valor, ¿no? Abu Bakr al principio no quiso llevar a cabo esta tarea porque tenía miedo de que fuese algún tipo de innovación o que
se saliese de aquello que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le había enseñado, ¿no? Pero finalmente pues entró en razón y entendió que claramente había que hacer algo para mantener el mensaje intacto, que no se modificase, que no se perdiese y que no se alterase nada, ¿no? No era cambiar el Corán, sí, ni escribir nada nuevo, sino poner por escrito en un mismo libro todo aquello que ya previamente se había recopilado. ¿Entendéis? O sea, como decía, ya el Corán estaba por escrito, pero en fragmentos. Esta labor de escribir todo en un mismo lugar, ¿vale? En un mismo libro, se lo encargaron a Zaid ibn Thabit, ¿vale? Os pongo por aquí el nombre. Y se lo encargaron a él precisamente por quién era. Él, aparte de ser una de las personas que también vivió con el profeta, era uno de sus escribas. Acabó aceptando este trabajo, pero muy contra su voluntad, ¿no? Ya que era una gran responsabilidad. Estamos hablando de poner por escrito toda la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala sin ningún cambio, sin ninguna alteración. Pero claramente él, al ser uno de los mejores recitadores de la época, al ser uno de los memorizadores que quedaban, al ser un escriba, ¿no? Haber sido escriba directamente del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y al haber sido una de las personas que había escuchado la última recitación completa que hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el último Ramadán antes de su muerte, pues claramente tenía las cualidades y las habilidades para llevar a cabo ese gran trabajo, que como digo conllevaba una gran responsabilidad. De hecho, él comentó: si me hubieseis pedido que moviese una montaña o algo así, no recuerdo exactamente el hadith, pero básicamente la idea era que cualquier otra cosa, ¿no? Como mover una montaña es más fácil que el hecho de hacer ese trabajo, ¿no? Pero, alhamdulillah, pues lo llevó a cabo y fue gracias a él y, por supuesto, a todas las personas anteriores que se implicaron y se comprometieron por preservar y mantener el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala, que a día de hoy, pues, tenemos todo, ¿vale?, recopilado en un solo libro. ¿Cómo se hizo esta recopilación? No penséis que él por su cuenta, ¿no? Zaid se puso ahí a escribir todo lo que él ya tenía memorizado y tal. No, no, no. Claramente hubo una reunión y un consenso, ¿vale?, con todos los memorizadores y recitadores del Corán y los compañeros, los sahaba, ¿vale?, del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O sea, estamos hablando de que antes de escribir cualquier palabra tenía que haber concordancia en la frase por unanimidad entre todas las personas reunidas, ¿vale? O sea, si uno decía Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ¿vale?, por ejemplo, los otros memorizadores también tenían que conocer y o sea, demostrar que era exactamente la misma frase, ¿vale? O sea, no podía haber alguien que dijese una palabra diferente. Por eso digo que se recopiló entre todos de forma conjunta en grupo, poniendo de forma unánime este mensaje tal y como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo transmitió. La idea al final era asegurarse de que toda la información era veraz. O sea, que no había ningún tipo de alteración, ¿vale? Y, como digo, para esto es necesario contrastarla no entre una persona o dos, sino entre el mayor número posible. Por tanto, se reunió a todas estas personas. Al acabar lo que es el libro, Zaid se lo entregó a Abu Bakr, al califa Abu Bakr, y también se decidió por consenso que la persona que se iba a encargar de cuidarlo y protegerlo, incluso con su propia vida, poniendo en riesgo su propia vida, iba a ser la hija de Omar, Hafsa. Por tanto, fijaros, fue una mujer la que después de que se recopilase el mensaje se encargó de guardar la primera copia escrita del Corán, ¿vale? Este primer libro. Fue ella la que se encargó de cuidarlo y de protegerlo incluso con su propia vida, porque pensad que había muchos enemigos detrás que si se enteraban que había un Corán por escrito iban a ir a destruirlo, porque precisamente el objetivo era acabar con el mensaje, ¿vale? Tanto los Quraysh como cualquier persona que fuese enemiga del Islam. Así que imaginad qué gran cargo, qué gran responsabilidad que ella aceptó y llevó a cabo con mucha dignidad, con muchísima
entrega, ¿no? Y compromiso. Y alhamdulillah también fue una persona que tuvo un aporte muy significativo en la historia del Corán. Tras estos eventos pasaron los años, ¿no? O sea, acabó lo que es el califato de Abu Bakr, luego vino Omar y a la muerte de Omar le sucedió Uthman, ¿vale? Uthman, que fue el tercer califa, se encontró con un reino que estaba en plena expansión, ¿vale? De hecho, el mensaje del Islam durante el reinado de Uthman llegó a China, Rusia, Turquía, India, Persia, ¿vale? O sea, se expandió muchísimo. Esto a su vez trajo una discrepancia en la recitación de, el Corán, ya que cada sitio lo recitaba según su acento y su dialecto. Hudayfa ibn Yaman se dio cuenta de esto, ¿no? Y además se percató de que esta diferencia de acentos a la hora de pronunciar, ¿no? A la hora de recitar el Corán, podía dar lugar a una mala comprensión del mensaje, ¿no? Por tanto, cuando regresó a Medina, lo primero que hizo fue hablar con Uthman y comunicarle esto, ¿no? Que realmente estaba viendo un problema en cómo se recitaba el mensaje. El mensaje seguía siendo el mismo, pero como cada uno lo hacía con un acento diferente, dificultaba su comprensión. Es como si hoy en día, no sé, yo te digo, ¿para qué quieres esto? ¿No? Con este acento o ¿para qué quieres esto? Claramente es la misma frase, pero claro, si yo te digo, ¿para qué quieres esto? ¿Sabes? Según cómo, como que no se entiende. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, era este tipo de errores. Son errores, dicho así, que tienen que ver con el acento a la hora de recitar y no con el hecho de cambiar una letra o alterar el mensaje. Uthman lo que hizo, que además es algo que habían hecho ya anteriormente los otros califas, ¿no? Y que era como un sistema de gobierno que ya estaba establecido, es que siempre que había un conflicto, siempre que había algo que debatir, se reunían entre todos y contaban con la opinión de todos para llegar a un acuerdo, ¿no? De forma consensual. Entonces, bueno, Uthman reunió al resto de los sahaba, ¿vale? De los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y entre todos miraron a cuál era la mejor solución para evitar estos malentendidos, ¿no? En la recitación. Al final, la propuesta que ganó, digamos, fue el coger esta primera copia del Corán que estaba guardando, ¿no? Y atesorando Hafsa, la hija de Omar, y hacer copias de esta primera copia y distribuirlas por cada uno de estos territorios junto con un recitador que les enseñase cómo recitar correctamente el Corán, ¿vale? Entonces, así todos, da igual en qué parte del mundo estuviesen, tendrían una copia por escrita del Corán y a su vez este recitador como profesor les enseñaría a hacerlo correctamente para que se entendiese el mensaje. Fue así como se puso solución a esto y se unificó, ¿vale? De forma dialectal, no sé cómo decirlo, pues esta transmisión del mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala. Y es por eso que a día de hoy pues podemos decir esto, ¿no? O sea, que el Corán que tenemos hoy en día es exactamente el mismo que llegó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿no? No ha sufrido ninguna alteración, ninguna modificación y a día de hoy los tipos de recitaciones que hay pues responden a estos dialectos iniciales, ¿no? A día de hoy son miles de personas las que han memorizado el Corán y de hecho los registros históricos muestran que no hay ningún otro libro, sea religioso o no, que haya sido memorizado a tal escala, ¿no? Y por tantas personas como el Corán, ¿no? Entonces, bueno, esta es la historia de cómo el mensaje ha llegado hasta nosotros, recopilado en un único libro, de tal manera que todos, independientemente del país donde estemos, si cogemos el mensaje original en árabe, vamos a leer exactamente las mismas letras y las mismas palabras con el mismo significado, ¿no? Obviamente, estoy hablando de quien pueda leer el Corán en árabe. En el caso de las traducciones, aquí sí que hay que tener cuidado. Voy a hacer un vídeo hablando sobre esto de las traducciones, ¿vale? Porque obviamente no es la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿vale? Siempre, dependiendo del idioma, se usan unas palabras u otras, ¿no? Como sinónimos incluso, ¿no? O maneras de dar la explicación, que a veces pueden
alterar de alguna manera el mensaje. Por eso es que los musulmanes, seamos conversos o no, lo más recomendable es que aprendamos el árabe, ¿vale? Que aprendamos a leer la lengua original del Corán para así poder acceder directamente a la fuente, que es precisamente esta fuente inalterable, ¿no? Que se ha preservado y que se ha recopilado a lo largo de los años. Y nada, hasta aquí las 3 fases de la revelación del Corán. Espero que haya quedado claro. Cualquier cosa, lo que sea, ya sabéis en los comentarios. Y pues nada, seguiremos por aquí, inshallah. Espero tener dentro de muy poquito el vídeo de preguntas y respuestas con Hajar Henichi para seguir aprendiendo más sobre el Corán.